Bueno, continuando entonces con el tema de semiconductores, habíamos visto que en el caso del silicio o del germanio, ¿sí? La estructura de bandas es esta que se encuentra aquí, en donde si esta energía de la separación de bandas es no demasiado alta, lo que puede suceder es que se promuevan electrones de la banda de valencia, que está llena, a la banda de conducción, saltarán algunos electrones, ¿sí? Y eso va a dejar en la banda de valencia lo que se denominan huecos, ¿sí? Los huecos en realidad eh, son ausencia de electrones, ¿sí? Si tenemos muchísimos electrones, pero faltan algunos. Pero funcionan como portadores, es decir, que en los semiconductores que le vamos a llamar intrínsecos, que son los semiconductores puros, ¿sí? El silicio y el germanio muy puros, sí, tenemos entonces que a una cierta temperatura, idealmente temperatura ambiente, ¿sí? Va a haber portadores negativos y portadores positivos en iguales cantidades. Si nosotros ponemos un campo eléctrico donde tenemos el polo negativo de este lado y el polo positivo de este otro lado, un campo eléctrico aplicado con una batería, ¿sí? Lo que vamos a tener es que los electrones van a migrar en aquel sentido y los huecos van a migrar en aquel sentido, ¿sí? Y por lo tanto eso es lo que le va a dar la conductividad al semiconductor intrínseco, que como sabemos tiene una conductividad baja, pero la tiene, ¿sí? Bien, esto es, insisto con esto, estos materiales que son muy puros. Nosotros sabemos que los semiconductores tienen una importancia muy grande en la industria electrónica. Los dispositivos electrónicos tienen muchísimos componentes que contienen silicio, ¿sí? Pero no es exactamente este tipo de semiconductores los intrínsecos, sino que es otro tipo de semiconductores, ¿sí? Que en realidad serían los mismos elementos, ¿sí? Que van a estar impurificados, o también se utiliza la palabra dopados. Dopado es impurificación con una pequeñísima parte por millón habitualmente, de un elemento, ¿sí? Que va a ser un vecino del grupo del silicio. El silicio es el grupo 14, entonces podemos doparlo o impurificarlo con un elemento del grupo 13, como podría ser el galio, que es el ejemplo que les voy a dar ahora, ¿sí? O con un elemento del grupo 15, como podría ser el fósforo o el arsénico, que es el ejemplo que les voy a dar luego de este, ¿sí? En el caso que el dopado se realice con galio, que es un elemento del grupo 13, ¿sí? En la estructura esta del silicio, que es una estructura tipo diamante, donde cada silicio está unido a otro silicio por un híbrido sp3, uno cada 1.000.000 de átomos, ¿sí? Más o menos, en lugar de tener un silicio vamos a tener un galio. Es decir, que si nos localizamos justo en ese punto donde está el galio, ¿sí? Vamos a tener un galio que está unido a 4 silicios. Y luego continuarán silicios y a 1.000.000 de átomos de distancia habrá otro galio, ¿sí? Evidentemente, al estar tan lejos los galios entre sí, los orbitales del galio no pueden, de los galios, de los átomos de galio, no pueden interactuar entre sí para formar bandas. Lo que sucede es que esos niveles a los cuales les falta un electrón, porque el galio tiene un electrón menos que el silicio, esos niveles se van a encontrar ligeramente por encima del borde superior de la banda de valencia, ¿sí? Este es el borde superior de la banda de valencia, y ligeramente por encima, aproximadamente a una energía de 0,1 electronvolt. Esto es muy pequeño, es una décima parte o menos de la separación de bandas. Se van a encontrar estos niveles que se encuentran vacíos, porque el galio tiene un electrón menos que el silicio, ¿sí? Entonces,
borremos primero lo que había quedado de los semiconductores anteriores intrínsecos. Digamos que estos semiconductores se llaman extrínsecos, ¿sí? O sea, los semiconductores dopados se llaman extrínsecos. Y lo que va a suceder, voy a dejar los huecos aquí porque los voy a necesitar, es que esta banda de valencia que estaba llena de electrones, cuando la temperatura empieza a subir, si venimos de muy abajo, muy cercano al 0 Kelvin, empezamos a subir, cuando llegamos a temperatura ambiente, ¿sí?, saltan electrones de la banda de valencia y se ubican en estos niveles que estaban vacíos, ¿sí?, pero que están localizados. Por lo tanto, ahora, estos electrones quedan localizados sobre las impurezas, que son los átomos de galio. La banda de valencia tiene huecos y la banda de conducción no tiene portadores. Por lo tanto, ahora tenemos un semiconductor que solamente tiene portadores positivos y se va a llamar semiconductor extrínseco tipo P de positivo. ¿Sí? Bien. Entonces, esto va a suceder siempre que dopemos con un elemento del grupo 13, que yo aquí los he dibujado, puede ser aluminio, galio o indio. ¿Sí? Silicio dopado con aluminio, galio o indio. Sería más o menos exactamente el mismo tipo de esquema. ¿Qué pasa si ahora dopamos el silicio con un elemento del grupo 15? ¿Sí? Bueno, partimos de nuevo como recién, con la banda de valencia completamente llena, la banda de conducción completamente vacía, pero ahora en lugar de tener un silicio, ¿sí?, en lugar de tener un galio, tenemos un átomo de arsénico, ¿sí?, un átomo arsénico que es del grupo 15. Al ser del grupo 15 tiene un electrón de más, ¿sí? Ese electrón de más está en un orbital que se va a encontrar localizado también, porque los arsénicos están a 1.000.000 de átomos de distancia, no pueden interactuar entre sí sus orbitales, no pueden formar bandas, por lo tanto van a ser niveles localizados que se encuentran, esto está en la naturaleza de las cosas, son así, se encuentran estos niveles localizados cerca del borde inferior de la banda de conducción y tienen electrones, tienen un electrón de más. Este es el borde inferior de la banda de conducción. Estos son los niveles localizados que aportan los arsénicos. Esta diferencia vuelve a ser aproximadamente del orden de 0,1 electronvoltios. Y de nuevo, si venimos de muy abajo en temperatura, cuando vamos subiendo y nos vamos acercando a temperatura ambiente, los electrones que estaban localizados sobre estos niveles que están sobre los arsénicos pueden saltar a la banda de conducción, ¿sí?, y esos electrones ahora se van a encontrar libres de conducir, ¿sí?, y por lo tanto vamos a tener un semiconductor extrínseco que, como los portadores son negativos, le vamos a llamar un semiconductor extrínseco de tipo N. ¿Sí? Bueno, estos semiconductores extrínsecos tipo P y tipo N son la base de la electrónica actual. Por supuesto, esto es, son descubrimientos que se hicieron hace 60 años atrás, o 50, 60 o 70 años atrás, son cosas muy antiguas. Hay, por supuesto, en componentes electrónicos cosas mucho más modernas, pero siguen vigentes, ¿sí? Siguen vigentes. Bien, entonces hemos definido lo que son semiconductores intrínsecos y semiconductores extrínsecos. Nos quedaría ahora hablar de un tipo particular de semiconductores, ¿sí?, que son los compuestos semiconductores, porque hasta ahora hemos visto elementos, ¿sí? Hemos visto que el carbono elemental con estructura de diamantes es un aislante, que el silicio y el germanio y el estaño gris son semiconductores, pero son todos elementos. Ahora, los compuestos pueden ser semiconductores, sí, por supuesto. Todos los materiales en estado sólido tienen una estructura de bandas. Todos los materiales en estado sólido tienen una estructura de bandas. Por supuesto, la estructura de bandas que tendrán serán cosas bastante más complicadas que las que estamos mostrando aquí
en estos casos, ¿sí? Obviamente la manera de encontrar esa estructura de bandas, como siempre, es con un cálculo de mecánica cuántica. Nosotros aquí en este curso estamos dando análisis, digamos, de tipo intuitivo, de tipo relativamente superficial, pero con suficiente como para que se pueda entender de qué estamos hablando. Entonces decía, ¿podemos tener compuestos semiconductores? Bueno, la respuesta es sí. Un tipo de semiconductores típico son los que se denominan semiconductores 3,5. ¿Sí? En realidad, los números 3,5 se refieren a la antigua notación de la tabla periódica. En realidad son elementos de los grupos 3 y 15. Yo los tengo aquí dibujados, escritos como 3 y 5. Estrictamente son los grupos 13 y 15. Y son compuestos químicos, ¿sí?, que se forman entre estos dos elementos. Por ejemplo, fosfuro de aluminio. Por ejemplo, arseniuro de galio. ¿Sí? Y cualquier combinación que podamos hacer entre un elemento del grupo 13 y un elemento del grupo 15, vamos a formar estos que se denominan semiconductores 3,5. Estos semiconductores tienen una particularidad. Aquí hay una tabla, ¿sí?, que yo les pido por favor que la miren en sus transparencias, en la cual se encuentran distintos compuestos: el fosfuro de aluminio, arseniuro de aluminio, fosfuro de galio, antimoniuro de galio, arseniuro de indio, antimoniuro de indio, etc., en donde hay una gran diversidad de separación de bandas o energías del gap. Podemos ver que algunos de los compuestos tienen energías del gap o separación de bandas muy pequeñas, por ejemplo 0,2, que sería para el antimoniuro de indio, ¿sí?, o 0,3, que sería para el arseniuro de indio, ¿sí? Y bueno, uno trataría de encontrar una explicación sencilla. No hay una explicación sencilla completa, pero sí se puede hacer alguna analogía con la diferencia de electronegatividades que hay entre el elemento del grupo 13 y el elemento del grupo 15. Yo aquí en la parte derecha de la tabla he escrito el delta de electronegatividades, ¿sí?, que por ejemplo en el caso del primer elemento, que es el fosfuro de aluminio, ese delta de electronegatividades que da 0,58 es la diferencia de electronegatividades entre el fósforo y el aluminio. Si ustedes buscan en tablas, van a ver que es aproximadamente ese valor. Lo interesante de esto, adelantándome un poco a las conclusiones, es que si uno hace un gráfico del delta de electronegatividad en función de la energía del gap o energía de la separación de las bandas, tiene un comportamiento aproximadamente lineal. Es más, si nos olvidamos de estos dos puntos, ¿sí?, que son el fosfuro de indio y el arseniuro de indio, que son precisamente los dos que dan valores más pequeños, prácticamente es una línea recta, ¿sí? Entonces quiere decir que al menos hay alguna correlación con la diferencia de electronegatividades. Entonces podemos hacer una correlación, una explicación sencilla, utilizando de nuevo el concepto de orbitales moleculares de moléculas diatómicas, ¿sí? Uno podría tomar el fosfuro de aluminio como si fuera una molécula diatómica, ¿sí? Y si yo tuviera que hacer un diagrama de orbitales moleculares del fosfuro de aluminio, ¿sí?, yo escribiría algo así, donde estos puedan ser, por ejemplo, orbitales P, orbitales S o híbridos sp3, ¿sí? Lo más probable es que tendríamos que considerar que sean o híbridos sp3 u orbitales P, ¿sí?, porque estamos en el bloque P de la tabla periódica. Y ustedes saben que cuanto más electronegativo es un elemento, más abajo están los niveles de energía. Es decir, como aquí el más electronegativo es el fósforo, este sería el nivel, si quieren, P del fósforo, y este sería el nivel P
del aluminio. Si yo tuviera que hacer un diagrama de orbitales moleculares, haría algo como esto, en donde esto sería un orbital enlazante y esto sería un orbital antienlazante, y haría la misma analogía que hicimos con el carbono, el silicio, el germanio, etc. ¿Sí? Y podríamos decir, bueno, esto cuando forma el sólido, tenemos del orden de 10 a la 20 elementos, vamos a tener una banda sigma que está completamente llena, ¿sí? Y una banda sigma antienlazante que está completamente vacía, y esta separación de bandas tiene de alguna manera, ¿sí?, una correlación entre la separación de los valores de energía del orbital enlazante y el orbital antienlazante, ¿sí? Y cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividades entre los elementos, mayor va a ser la diferencia de energía entre este orbital y este orbital, sin decir qué elementos, qué compuesto sea. Yo tengo ahora, permítanme borrarlo, tengo ahora otro compuesto, ¿sí? Podría buscar aquí un ejemplo, que el valor sea grande, por ejemplo el arseniuro de aluminio, ¿sí? El arseniuro de aluminio. Entonces, supongamos que la diferencia de electronegatividades entre el arsénico y el aluminio es muy grande. ¿Qué vamos a tener cuando formamos la molécula diatómica heteronuclear? Una cosa de este tipo, y por lo tanto si hacemos la extrapolación a la estructura de bandas, ¿sí?, nuevamente vamos a tener una banda, este es el orbital sigma enlazante, este es el sigma antienlazante, una banda sigma enlazante que esté completamente llena y una banda sigma antienlazante que esté completamente vacía, y esta energía del gap que va a estar correlacionada con esta diferencia de energía. Es decir, que esta sencilla explicación estaría explicando, valga la redundancia, esa correlación que encontramos entre el delta de electronegatividades y la energía del gap, ¿sí? Bueno, y ya para terminar, ¿sí?, ¿puede un compuesto químico que uno cree que es iónico, como pueden ser los óxidos de los elementos de transición de la primera serie de transición, ser semiconductores, ser conductores, etc.? La respuesta es sí, ¿sí? Vamos a comparar el monóxido de titanio con el monóxido de níquel. Ambos tienen estructura de tipo cloruro de sodio o tipo sal de roca, ¿sí? Aquí en la pantalla yo tengo dibujado esto que voy a repetir aquí en el pizarrón, que es la cara, la estructura sal de roca o cloruro de sodio es centrado en las caras, ¿sí? Por lo tanto, si tenemos un titanio en cada vértice de la cara, ¿sí?, y un titanio en el centro de la cara, esto sería la cara de una estructura cúbica centrada en las caras, ¿sí? La coordinación en la estructura tipo sal de roca es 6, es decir que yo podría tratar a cada uno de estos titanios como si fuera un complejo octaédrico de titanio, y por lo tanto los orbitales D se encuentran subdivididos en dos subgrupos, los orbitales EG y los orbitales T2G. El titanio, ¿sí?, sus orbitales EG están dirigidos a 45 grados respecto de los ejes, entonces yo podría hacer este dibujo de los orbitales T2G del titanio, que es lo que está dibujado allí, y como pueden ver, los orbitales T2G de titanios que son vecinos en diagonal están solapados y pueden formar bandas, ¿sí? El titanio está en estado de oxidación +2, ¿sí?, y tiene una configuración electrónica de 2 que para una coordinación octaédrica sería una configuración electrónica T2G2. Es decir, que podemos decir que en el óxido de titanio se forma una banda, ¿sí?, de naturaleza T2G, ¿sí?, que como ¿cuántos electrones cabrían idealmente
en los orbitales T2G. Como son 3, cabrían 6 electrones, pero tengo solamente 2. Es decir, que tengo 2 sobre 6, lo cual es igual a 1 sobre 3. Y esto quiere decir que la banda que se forma está un tercio llena. Un tercio. Si esto yo lo divido en 3 partes, esta banda, ¿sí?, está un tercio llena. Y esto es una típica banda de un metal, o de una sustancia que se comporta como un metal. Porque estos electrones que están aquí en el borde superior, ¿sí?, de esto que es hasta donde está llena la banda, pueden moverse libremente a través de la banda T2G y pueden conducir. Aquí no dibujé los orbitales de G porque total la configuración esta continúa así, es eje 0, no hay electrones de G, por lo tanto no me interesa, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el óxido de níquel? Bueno, conclusión, el monóxido de titanio es un conductor metálico. Suena extraño que un compuesto, ¿sí?, que uno pensaría que podría ser iónico, sea un conductor metálico, pero efectivamente esto es así. ¿Qué pasa con el monóxido de níquel? Con el monóxido de níquel tenemos níquel en cada uno de los vértices y tenemos un níquel en el centro, pero la configuración del níquel 2+, es de 8. Por lo tanto, es T2G6, eje 2. ¿Sí? Los orbitales T2G están llenos, por lo tanto, si se forma una banda T2G, que la voy a escribir por aquí abajo, ¿sí?, esa banda T2G, que sí se forma, efectivamente, está llena. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los orbitales de G? Los orbitales de G están dirigidos en esta dirección. No olvidemos que en el centro de las aristas hay iones óxido. Los estoy dibujando aquí como círculo. Estos son iones O2-. ¿Sí? Los orbitales de G están dirigidos en esta dirección. ¿Sí? Repasen de complejos. La distancia que hay entre un níquel y un níquel a lo largo de las aristas es mucho más grande que la distancia que había entre titanios a lo largo de la diagonal. Por lo tanto, los orbitales G en el óxido de níquel no interactúan entre sí y pasan a formar niveles localizados, ¿sí? Cada uno tiene un electrón, ¿sí? Por lo tanto, esto que está aquí sería la estructura de bandas del monóxido de níquel, y el monóxido de níquel es un aislante o un semiconductor que tiene una separación de bandas muy grande. Bueno, esto entonces es lo que se puede hacer un análisis para compuestos, y todos los compuestos pueden ser aislantes, semiconductores o conductores metálicos.